Y para analizar este tema quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado de la tarde. Allí lo tienen en pantalla, Juan Camilo Restrepo, abogado, político, también economista. Fue ministro de Hacienda y embajador de Colombia en Francia. Señor Restrepo, bienvenido. Buena tarde. Buenas tardes, me place mucho saludarlos. Es un gusto para nosotros. Muchos bloqueos en todo el territorio colombiano, gobierno y gremio de transportadores no llegan a ningún acuerdo. Le pregunto a usted, ¿cómo llegamos a este punto, doctor Restrepo? Bueno, llegamos acá porque hay unos puntos de vista encontrados sobre materias graves entre el gobierno y el gremio de los camioneros en Colombia. Habrá de saberse que Colombia es un país, por su configuración geográfica, 3 cordilleras, no tiene un sistema muy desarrollado de ferrocarril, con lo cual la mayoría del tráfico, tanto de pasajeros, de personas como de carga, fluye a través del modo carretero. Entonces es muy importante lo que suceda con estos gremios de los camioneros en el país que nos encontramos. Y en esta ocasión, pues, el gobierno consideró que no podía seguir soportando, fiscalmente hablando, un déficit tan grande sobre el suministro de diésel de ACPM, que es el combustible fundamental del modo camionero, y lo elevó en 2.000 pesos, que es un alza grande por galón. Entonces, inmediatamente ha habido una respuesta muy fuerte de los camioneros. Primero hubo unos intentos de diálogo que no fructificaron y después han pasado a la vía que siempre han utilizado, porque este no es el primer paro camionero que se da en Colombia. Ha habido una historia muy larga de paros camioneros que consiste en bloquear las vías nacionales y las entradas y salidas a las grandes ciudades. ¿Con qué fin? Con el fin de presionar una negociación que el gobierno está desesperadamente intentando reanudarla. Anoche tuvieron un primer intento, no fructificó y hoy seguramente van a continuarlo. Doctor, usted ha dado en un punto clave de toda esta discusión y es el déficit ocasionado por un subsidio a los combustibles en Colombia que comenzó en el gobierno de Álvaro Uribe, año 2007. En su concepto, ¿este subsidio qué ha generado en el país como tal? Este es un subsidio muy costoso y muy malsano para el medio ambiente. Muy costoso porque tiene un valor de 12 billones de pesos al año. Si tengas en cuenta, para comparar, lo siguiente: la reforma tributaria que está tratando de tramitar el gobierno en el Congreso y cuyo texto se va a presentar la semana entrante, busca recaudar 12 billones de pesos exactamente. Es decir, el costo de este solo subsidio es igual a todo lo que se espera recaudar con una nueva reforma tributaria. Es un subsidio muy distorsionante de la política fiscal del país, pero además ambientalmente es un subsidio muy malo, porque subsidia el combustible más contaminante que hay, que es el diésel, y por eso el grueso del parque camionero y de transporte de pasajeros es a base de diésel, y ese es un combustible que tiene pésimos efectos sobre el medio ambiente y es un gran generador de partículas contaminantes y generadoras de CO2. Fíjese, el gobierno dice que el precio del diésel no se ha incrementado desde 2019, casi 5 años. Los transportadores tienen pues varios reclamos y en la opinión pública se ha manejado también una solución práctica que sería el aumento en los precios de los fletes. ¿Usted cree que una medida así pues acertaría con una solución real a un problema que ha generado déficit fiscal tan hondo en el país? Pues estas conversaciones tendrán que desencadenar tarde o temprano una solución, porque Colombia no puede seguir como está entre ayer y hoy, con todas sus ciudades bloqueadas. Ya comienza a haber
faltantes en las centrales de abastos de alimentos, más todos los otros inconvenientes que genera a la sociedad civil. Hay muchas fórmulas, pero va a tener que, el gobierno está en un predicamento muy difícil. No puede echar para atrás porque quedaría muy mal. No puede echar para atrás una decisión que es buena fiscalmente y que es necesaria, pero tampoco puede negarse a negociar fórmulas intermedias que quizás sirvan para levantar este paro. Veremos pues qué pasa en estas horas que vienen, pero alguna fórmula tendrá que salir, repito, porque el país no puede seguir virtualmente aislado en todas sus grandes ciudades y en todas sus vías nacionales troncales, como está sucediendo en este momento. Doctor Restrepo, los consumidores terminan siendo los que se ven más afectados en todo esto. Yo escuché al ministro de Hacienda y creo que él insiste en que aumentar el precio de los fletes no va a generar algún efecto en la inflación como tal, pero también lo desmiente. También vimos que el aumento de la gasolina como tal, que se dio meses atrás, fue un aumento bastante drástico y golpeó, por supuesto, fuertemente la economía de los colombianos. Sí, esto es una medida y una política que evidentemente tiene efectos sobre inflación y sobre costo de vida, precisamente porque dependemos mucho del modo carretero para transportar pasajeros, víveres y demás. Pero, sin embargo, los cálculos que se han hecho es que, si bien tiene un efecto sobre la inflación esta medida, no es tampoco desbordante ni inmanejable, es más bien moderada. Aumentaría unas centésimas el índice de costo de vida mensual. Pero el problema es que si esto no se hace y se deja prolongar esto, pues se va a ir acumulando una represa fiscal que ya tiene unos costos inmanejables y que si no se toma una decisión pronto, pues se va a volver una represa que se parte, que se agrieta y arrasa con toda la fiscalidad del país. De manera que vamos a ver, yo sí creo que se tiene que llegar y hay fórmulas intermedias y hay fórmulas, si hay voluntad de negociación, que se pueden convenir en estas horas que vienen. Me gustaría esta tarde también preguntarle, el historial de paros en Colombia es de larga data, el paro más largo fue en 2018, gobierno Santos, 38 días, un paro bastante agresivo de parte de los camioneros, muchos bloqueos, consecuencias graves. En ese momento el gobierno de Santos, de Juan Manuel Santos, tomó decisiones para combatir esos bloqueos como cancelación de licencia a los conductores involucrados, más presencia de la fuerza pública en las carreteras, inmovilizaciones de vehículos, entre otras medidas. ¿Cree usted que las discusiones de hoy podrían llegar a esas instancias? Sí, tendría que llegar hasta allá, medidas más drásticas si esto se prolonga por mucho tiempo. Es decir, si las negociaciones pacíficas y tranquilas no conducen a resultados prontos. Pero por eso digo, hay medidas como es esas de retirar licencias, de comprometer más la fuerza pública, porque todo lo que están haciendo los camioneros es ilegal. Aquí en Colombia la legislación no permite bloquear las vías nacionales ni las entradas a las ciudades. Y llegaríamos, inclusive si esto se prolonga mucho, a una situación mucho más paradójica, que el efecto nocivo sobre la inflación lo tendría no tanto el aumento del costo del diésel, sino el desabastecimiento de las ciudades, el desabastecimiento de las centrales de abastos municipales y el consecuente aumento del costo de los víveres. Eso sí tendría un efecto mucho mayor sobre el costo de vida, de manera que aún por razones de evitar una llamarada inflacionaria, es buen negocio y es recomendable negociar y levantar este paro rápido. Yo no creo que esto pueda durar los 32 días que duró durante el gobierno Santos. Agradecemos estos minutos con nosotros aquí en la tarde de NTN 24 a Juan Camilo Restrepo, abogado, político y economista. Buena tarde para usted. Será hasta la próxima. Bueno, que estén muy bien. Me place saludarlos. Buena tarde. Hasta pronto.